La historia de Müller comienza como la historia de un misterio. Poco se sabe de sus orígenes, salvo que destacó siempre por un físico imponente e incluso inapropiado para su edad, y que en su desarrollo deportivo hubo una figura clave, el entrenador de porteros Günther. El único dato concerniente a su trayectoria antes de su debut público con la selección alemana tiene que ver con un equipo que marcaría también su vida profesional. Tras ganar la Bundesliga, el Stuttgart encaraba una nueva pretemporada, concentrándose en un pequeño pueblo aislado entre las montañas. Allí disputarían un partidillo contra un equipo local amateur, que claramente no era rival para ellos. El dominio del equipo campeón fue absoluto y su ataque incesante, pero pese a ello, no consiguieron hacer ni un solo gol. La razón, un portero de 15 años que se mostró imbatible frente a grandes jugadores profesionales. La actuación del joven fue tal que el entrenador de Stuttgart no dudó en ofrecerle un contrato profesional, que el chico, sorprendentemente, rechazó, y aquella memorable actuación se convirtió en un rumor que se extendía entre susurros en los círculos futbolísticos durante todo el año siguiente. En ese periodo, Müller permaneció aislado en las montañas, entrenado por otro misterioso personaje, a quien el portero llamaba respetuosamente maestro, y que había convertido al chico en su proyecto personal, el proyecto de construir al mejor portero de Alemania, y quizás del mundo, a partir de las dotes físicas casi sobrehumanas de aquel chico. Pero había más detrás de esta decisión. La irrupción en Alemania dentro de las filas de Hamburgo del guardameta japonés Genzo Wakabayashi, considerado el mejor de su categoría, encendió los deseos de Günther por edificar un portero aún mejor, uno absolutamente imbatible, y de hacerlo todo en secreto. Aunque Müller formaba parte voluntariamente de aquel experimento deportivo, no dejaba de sentir cierta frustración al ser apartado de la realidad del fútbol en el país, lo que introdujo en él algo de rencor hacia el portero japonés. Además, encontraba algo desconcertantes algunas de las inhabituales formas de entrenamiento que aplicaba su maestro. Fue él, precisamente, quien prohibió al joven ingresar en las filas de Stuttgart, justo antes de hacerle recoger y arrastrar 100 guijarros por todo el monte. 100 guijarros convertidos en proyectiles que Müller debía atrapar, sin dejar que ni uno solo atravesara su defensa. Tras meses de duro entrenamiento, el portero casi lo había conseguido, mejorando a pasos agigantados su rapidez, reflejos y resistencia. Sin embargo, aún ofrecía un punto débil. Debido a su envergadura, las largas piernas del chico ofrecían un hueco visible para cualquier delantero avispado. Günther se empeñó en corregir ese detalle durante 6 meses más, hasta conseguirlo, convirtiendo a su pupilo en una muralla inexpugnable, sin debilidades ni puntos ciegos. Un último entrenamiento esperaba, uno quizás destinado a comprobar definitivamente si el portero que ahora tenía ante él era ese que había soñado. Desde la cima de una ladera lanzó 3 balones que su discípulo debía atrapar. Por supuesto, otras cosas inevitablemente también caerían, y Müller se halló a punto de ser sepultado por una avalancha de pesadas rocas. El chico no se amedrentó, usó su instinto salvaje y los asombrosos reflejos que había desarrollado, para esquivar las grandes piedras, para atrapar las 2 primeras pelotas. La última exigió algo más, oculta tras una gran piedra que Müller tuvo que atravesar con su puño para dar caza. Aquella demostración de poder era inaudita. Los límites que el joven había traspasado eran absolutamente inhumanos. Quizás sí, quizás estábamos ante el mejor guardameta del mundo, aunque ese era un dato difícil de corroborar en medio de aquellas montañas. Müller ansiaba dejar las sombras e iba a encontrar por fin esa posibilidad. Satisfecho con el nivel adquirido, Günther permitió a Müller formar en la selección alemana sub-16 que estaba a punto de afrontar la competición internacional en Francia. El entrenador sentía que ya estaba preparado, pero en su decisión también influía la presencia de 2 conocidos guardametas en ese mismo escenario. Gino Hernández, de Italia, considerado el mejor portero de Europa, y Genzo Wakabayashi, la figura que pretendía desbancar en su propio país. El equipo, uno de los más potentes en la categoría,
flaqueaba solo en el aspecto defensivo, por lo que el seleccionador nacional, al tanto de la proeza de Müller frente a Stuttgart, no dudó en incluirlo en su lista, aunque fuese la última incorporación y llegase el último a París para unirse al grupo. En ese momento los alemanes ya habían pasado sin problemas la fase inicial del campeonato, aunque habían concedido algún gol, mostrando precisamente cómo la línea defensiva no estaba a la altura de su centro del campo y su extraordinaria punta, donde el capitán Schneider brillaba con luz propia. Presentado a sus compañeros justo antes de la semifinal frente a Uruguay, el llamado Gigante de Acero partió desde el banquillo en un partido que se complicó de inicio cuando el veloz delantero Ramón Victorino adelantó al equipo suramericano en la primera jugada. Müller ansiaba saltar al campo y terminar con la fragilidad de la portería alemana de una vez por todas, pero el míster lo mantuvo sentado mientras Schneider ponía de nuevo las tablas en el marcador. Una peligrosa acción cerca del área germana cambió no obstante el curso de acción. Con Victorino a punto de cobrarse una falta, ya no podían permitirse seguir escondiendo a su nuevo guardameta, y Müller hizo acto de presencia por primera vez en partido oficial y frente a un amplio público. Su presencia se hizo notar desde el principio, y también una sorprendente seguridad, cuando ordenó a su barrera que se retirara y permitiese disparar al delantero uruguayo cómodamente. Recibiendo estas palabras como un insulto, Victorino puso todo en su golpeo, lo cual solo hizo más impactante la solvencia con la que el portero lo atrapó. Una seguridad reforzada en su siguiente acción, cuando con un largo saque a una sola mano habilitó a Schneider para que remontase el partido. La sensación que se desprendía de aquella parada y aquel portero era tal que derrumbó por completo al líder de Uruguay, y frente a una meta inexpugnable, sus rivales solo pudieron contemplar la goleada final, 6-1 para Alemania, que ya estaba a un solo paso del título definitivo. En el último partido, su rival sería Japón, su rival sería Wakabayashi. La demostración que Müller haría durante todo el primer tiempo en aquel partido fue portentosa, deteniendo cada intentona japonesa, incluso el tiro con efecto de Tsubasa Ozora, con una facilidad insultante. Y aunque mostró un momento de inseguridad cuando el instinto goleador de Kojiro Hyuga parecía haber descubierto su punto débil, supo sobreponerse, recordando que este ya no existía. Lo había superado, era el guardameta perfecto. Pero la insistencia japonesa obtendría su recompensa cuando un quizás demasiado confiado Müller tardó en atrapar lo que resultó ser un envío para Misaki, quien, apoyado físicamente por su capitán, pudo anotar el primero de Japón y empatar el partido. Los japoneses traspasaban el muro de acero, aunque aquello no debió hacer mucha mella en Müller, quien siguió defendiendo incluso las mejores oportunidades, sacando algunos remates imposibles. Pero al igual que Genzo, Müller volvería a encajar, primero frente a la potencia del nuevo tiro del tigre de Hyuga, que consiguió atrapar, pero que no consiguió contener, lesionándose el brazo en el camino, y finalmente frente al efecto ascendente del último disparo de Tsubasa, que lo sorprendió por completo, y que significó la derrota de Alemania. Müller terminó siendo vencido, en el partido, en su duelo personal frente a Wakabayashi. Como su propio maestro admitiría, el Gigante de Acero pudo alcanzar un nivel estratosférico gracias a su entrenamiento aislado, pero de ahí mismo proviene la que es su única verdadera debilidad: la inexperiencia en el campo de fútbol, una mentalidad que aún no se adapta a la competición. Sin embargo, este era un hándicap fácilmente corregible desde ahora, a medida que el guardameta se haga aún más grande sobre los terrenos de juego. Volvieron a tantearlo mientras el portero comenzaba una relación duradera con la selección nacional. Así, aunque una lesión lo mantuvo fuera del equipo para algunos partidos amistosos, como el que los enfrentó a Holanda, en el que fue sustituido por el propio Genzo Wakabayashi de forma excepcional, haciendo más estrecha, si cabe, su rivalidad. Sí que llegaría en forma al Mundial Sub-19 celebrado en Japón, donde, dirigidos por el padre de Schneider, se concentraban muchas de las caras que disputaron el torneo de Francia. Emparejados con Estados Unidos, Colombia y Suecia,
Los alemanes solventaron fácilmente sus 2 primeros partidos y con su portería, por supuesto, a 0. Pero contra la desconocida selección sueca, todo fue diferente. El equipo de Stefan Levin se caracterizaba por estudiar al detalle a sus rivales, anulando todas sus fortalezas. Conscientes de que Alemania tenía un portero sin fisuras, el capitán sueco tomó la única vía posible de acción frente a él: lesionarlo. Y con el tiro destructor, un disparo con rotación diseñado para hacer verdadero daño, Levin acabó con las 2 muñecas del gigante de acero. Müller estaba fuera. Suecia derrotaría al resto de sus compañeros por 5-3, a pesar de lo cual Alemania conseguía clasificar a la siguiente fase del torneo, pero la lesión de su portero lo mantuvo lejos del campo el resto del campeonato. Y aunque consiguieron derrotar por la mínima a Argentina, en la semifinal contra Brasil fueron fulminados por un contundente 5-0. Una selección hundida regresaba a su país, y a Müller le restaba un tiempo de recuperación para poder continuar su camino en el fútbol profesional. Ahora sí, de forma oficial en el Stuttgart. Como guardameta titular de uno de los grandes equipos en la Bundesliga, el objetivo ahora era el liderato, aunque en este año un hueso duro de roer iba a ponérselo muy difícil a todos. El nuevo Bayern de Múnich de Schneider, Schunkoso y su verdugo Levin era el equipo a batir, aunque otro choque especialmente trascendente tendría lugar en la competición, cuando el Hamburgo de Genzo Wakabayashi visitaba su estadio en un disputado encuentro que acabó en tablas, con ambas porterías a 0, bien resguardadas por los 2 mejores arqueros de la competición. Tras el partido también se pudo comprobar la madurez alcanzada por Müller, quien, aun considerando a Genzo su mayor rival en el camino por ser el portero número 1 del mundo, había sustituido cualquier rastro de rencor por respeto y compañerismo, estableciendo lazos de confianza con él. Pero durante la temporada, el título alemán no era lo único que iba a ocupar al gigante de acero. De nuevo con la selección se avecinaba la Eurocopa Sub-21, un reto que lo enfrentaría a algunos de los mejores jugadores del mundo, incluido un Stefan Levin a quien pudo devolver la derrota. Una Alemania renovada se coronaba, con Müller destacando bajo palos como el mejor equipo de todo el continente, y con ello además clasificaban para el torneo de fútbol olímpico que se celebraba tras la temporada de liga, una que acabó, como era previsible, con el triunfo del equipo de Múnich, pero que preparó como nunca al ya indiscutible mejor portero de Europa de cara a un nuevo campeonato con la selección nacional. Alemania llegaba a los Juegos Olímpicos de Madrid con el mejor plantel que había tenido nunca, liderados de nuevo por los Schneider en la banca y en el césped, y como uno de los grandes favoritos para conseguir medalla. Por ello mismo, cuando el destino quiso emparejarlos en el mismo grupo que su verdugo en el sub-20, Brasil, todos presentían una final anticipada ya en la fase de grupos. Müller volvió a brillar en el comienzo del campeonato, manteniendo a 0 una vez más su portería en los 2 primeros encuentros. El liderato del grupo se decidiría, pues, en el gran partido, uno en el que el portero sabía que tendría que exigirse más que nunca. Sin embargo, se encontró en un partido cómodo de inicio. La selección brasileña no alineaba de partida a sus 3 mejores jugadores, Ribaul, Santana y Natureza, por lo que el portero no tuvo muchos problemas y su equipo goleaba por 3-0 al final del primer tiempo. Aquello obligó, tras la reanudación, a que el entrenador brasileño incluyera a sus estrellas en punta, la temible dupla de Santana y Natureza. La lógica de esta decisión se basaba en el enorme desempeño de ambos, que firmaban hat-trick por partido casi sin sudar, y la dupla destruyó el medio campo y la defensa alemana en la primera jugada, plantándose frente al arco para que Santana rematara la soberbia jugada, o esa era su pretensión, pero solo encontraron un guante enorme que atrapaba sin problemas. Ni el entrenador ni los 2 mágicos jugadores habían enfrentado nunca a Müller. El portero se creció ante ellos y no dejó que ninguno de sus intentos tocara la red. Müller parecía más de lo que podían tragar, aunque terminó por hincar la rodilla, cuando uno de sus despejes fue cazado sorprendentemente por Pepe para hacer el primer gol brasileño, justo en el momento, además, en que Ribaul aprovechaba para saltar también al campo. A partir de aquí, el dominio brasileño solo creció, y sus oportunidades de gol se disparaban. Natureza con una soberbia vaselina primero,
y la nueva jugada combinada de este con Santana más tarde volvieron a batir la meta alemana. Además, la potencia de este último disparo lesionó la mano izquierda de Müller. Alemania no solo veía cómo le empataban un encuentro ganado, con su portero fuera, la remontada brasileña sería cuestión de tiempo. Por eso mismo, el gigante de acero se mostró firme en su decisión de continuar sobre el campo y seguir defendiendo la portería aunque fuera con una sola mano. Y con su viejo maestro esta vez en el banquillo como entrenador de porteros para aplicarle el vendaje correcto, Müller efectivamente continuó y volvería a ser decisivo, no solo con contundentes paradas, volviendo a encajar un solo gol más de penalti, también con una sorprendente subida hasta el medio campo que le permitió asistir a Sneijder para un golazo que empataba el partido y que frente a quienes los golearon en el pasado dejaba intacta la dignidad alemana. Müller pasaba a la segunda fase del campeonato olímpico y su primer rival allí eran unos viejos conocidos: Tsubasa, Hyuga, Wakabayashi. Japón y una posible revancha estaban al alcance de la mano. Un partido tan ansiado por el portero que le hizo ignorar de nuevo su lesión. Müller saltó a disputar los cuartos de final tal como abandonó su partido anterior, con un complejo vendaje en el brazo y encarnando el coraje alemán más que ningún otro jugador en su equipo. La lucha que encontró en este partido fue encarnizada desde el comienzo, con los japoneses haciendo sangre sobre el lado más frágil de su portería, el que debía cubrir con su mano rota. Pero el portero respondería con la actuación más memorable de su carrera. Emulando su contrapartida rival, un también muy inspirado Genzo, el gigante de acero lo paró todo, obligando a Japón a sacar su arma más secreta, la nueva jugada combinada de la pareja dorada japonesa. Un remate de Tsubasa Ozora apoyado por Misaki, que atravesó la red alemana como un proyectil. Y a partir de aquí, su mejor actuación se encaminaría hacia la mayor goleada recibida. La avalancha sobre su portería fue tal que, incapaz de atajar un balón correctamente y teniendo que dedicarse casi exclusivamente al despeje, por mucho que Müller tapaba, alguien acababa recogiendo el rechace. Nitta hizo 2 goles, Hyuga otros 2. Y por mucho que su equipo conseguía extraer fuerzas para acercarse en el marcador y no dar el partido por perdido, el último gol de Tsubasa, usando una técnica completamente nueva que engañaba por completo al guardameta, completaba su hat-trick. Japón ganaba el encuentro por 7-5 y se ganaba el puesto en semifinales, enviando a casa a los alemanes. Müller había hecho las más grandes actuaciones de su vida, había encarnado la épica definitiva jugando en condiciones lamentables para un guardameta, consiguiendo atajar más que ningún otro portero en toda la Olimpiada, y ni siquiera 7 goles en un solo partido pudieron herir su orgullo esta vez, porque esta vez su espíritu era el de toda Alemania. Enorme, imponente, decisivo. Müller es el jugador que primero creció en físico y juego, más tarde en mentalidad. Una progresión inusual, pero que le permitió lanzarse al vacío de la competición con todas las cualidades necesarias para triunfar imponiéndose sobre los demás. Solo luego ganó la confianza y el carácter, pero hasta el punto de convertirse en el verdadero alma de la selección alemana, puede que incluso por delante de su capitán Sneijder. Müller es el mayor seguro bajo palos, al que solo se puede derrotar si su condición física no es óptima. Un monstruo, un gigante, un verdadero muro cuya sola presencia intimida a los rivales.